Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave. ¿Cómo se ve el futuro del liderazgo en QA? Pensemos en el rol de acá al 2030 y sobre todo en la estrategia que necesitamos con la inteligencia artificial generativa. Y para empezar, vamos directo a la pregunta del millón, la que seguramente más de uno se está haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que aprender para no quedarnos atrás y seguir aportando valor real de cara al 2030? Bueno, hay una pista bastante grande. La respuesta está en una competencia que el Foro Económico Mundial ya marcó como fundamental para la década que viene. O sea, no es algo del futuro, es algo que ya está pasando. Y sí, estamos hablando de inteligencia artificial y Big Data. Estas no son solo palabras de moda, son los motores que van a cambiar las reglas del juego en el aseguramiento de la calidad. Van a redefinir por completo nuestro panorama. Ahora, ojo, esto es súper importante. No se trata de tirar por la borda todo lo que ya sabemos, para nada. El punto clave aquí es crear una combinación poderosa, una mezcla entre lo que ya somos y lo que necesitamos ser. Y esto que vemos aquí lo explica perfecto. Es lo que llamo la doble competencia. Por un lado, nuestros fundamentos sólidos, los principios de ISTBQ, las pruebas basadas en riesgo, el coaching. Eso no se va a ningún lado. Pero, por otro lado, tenemos que construir una nueva maestría, tener fluidez en IA generativa, ser unos genios del prompt engineering y, fundamental, saber auditar críticamente lo que la IA nos entrega. Son las dos caras de la misma moneda. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo llevamos esto a un plan concreto? ¿Cuál es la hoja de ruta personal que un líder de QA debería empezar a trazar hoy mismo? El camino es claro. Por un lado, las habilidades duras. Hay que dominar la IA y el prompt engineering, sí o sí. Y también entender más de datos y ciberseguridad. Pero, al mismo tiempo, hay que potenciar esas habilidades blandas que nos hacen grandes líderes. Tener una visión estratégica más amplia, ser más adaptables, mejores coaches. Porque nuestro rol ya no es solo gestionar pruebas. Ahora se trata de ser un habilitador tecnológico para todo el equipo. Muy bien, suficiente teoría. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día? Vamos a analizar un proyecto piloto, un caso práctico, para entender cómo podemos empezar a integrar la IA en nuestros flujos de trabajo de una manera real y tangible. Un piloto exitoso lo podemos pensar en 4 grandes pasos. Empezamos con una buena preparación, definiendo bien qué queremos lograr. Luego, integramos la IA en nuestro ciclo ágil. Después, la usamos para que nos asista en la gestión de defectos y, por último, cerramos el círculo con feedback para mejorar continuamente. Simple, ¿no? De todas esas fases, la que tiene el potencial más transformador es sin duda la segunda. Aquí es donde la IA deja de ser una idea y se convierte en un asistente activo, un compañero de equipo más en nuestras tareas diarias de testing. Y miren este ejemplo. Esto es oro puro. Estamos en la revisión de una historia de usuario y en vez de solo leerla, le pedimos a la IA que actúe como un QA experto y la analice. De repente, nos empieza a marcar ambigüedades, criterios que faltan. Estamos encontrando defectos antes de que se escriba una sola línea de código. Es un cambio radical. Y lo mismo pasa con el diseño de pruebas. Con un prompt bien armado, como este, podemos pedirle que nos genere el esqueleto de nuestros casos de prueba en Gherkin, incluyendo particiones y valores límite. El ahorro de tiempo aquí es sencillamente enorme. Ni hablar de la generación de datos de prueba. Es increíblemente potente para crear datos sintéticos, variados y complejos. Y acá, la regla de oro, innegociable. Jamás, pero jamás de los jamases, usar información personal real. Siempre datos sintéticos. Ok, con tanta automatización y asistencia, surge una pregunta lógica. ¿Y qué pasa con el rol humano? Bueno, lejos de desaparecer, se vuelve más estratégico y más crítico que nunca. Pensemos en esto de una forma muy simple. La inteligencia artificial nos va a dar el borrador, la materia prima. Pero es el experto humano, con su contexto, su experiencia y su visión, quien aporta la estrategia, quien le da sentido a todo. Y esta es la frase clave para mí. La IA nos da velocidad, acelera los procesos,
pero es el humano quien asegura la calidad y, sobre todo, el valor real para el negocio. La IA es el motor, nosotros somos los pilotos. Nuestro rol evoluciona. Pasamos de ser ejecutores a ser curadores estratégicos. ¿Qué significa eso? Significa revisar y refinar lo que la IA produce, aplicar nuestro juicio crítico, validar que todo sea relevante y preciso, y supervisar los riesgos. Es un rol mucho más elevado. Así que, para ir cerrando, quiero dejar esta idea en el aire. La pregunta importante ya no es si la IA nos va a reemplazar. Esa es una discusión del pasado. La verdadera pregunta que debemos hacernos como líderes es, ¿cómo vamos a usar esta tecnología para redefinir por completo el concepto de valor en QA? Y para quienes quieran seguir profundizando en estas estrategias y llevarlas a la práctica, aquí les dejo algunos recursos excelentes para continuar aprendiendo y mantenerse siempre un paso adelante. ¡Muchas gracias!